En Efesios podemos ver claramente cómo el apóstol Pablo resalta la iglesia como el cuerpo de Cristo y resalta a Cristo como cabeza de ese cuerpo, de esa iglesia, la cual es formada por todos y cada uno de nosotros. El tema del anterior domingo nos señalaba un templo para el Señor. Pablo usaba el ejemplo de una construcción, de una estructura, de un edificio físico para referirse a la iglesia de Cristo Jesús. Esa iglesia que está compuesta por todos los que somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La palabra dice claramente, todo aquel que le recibe, todo aquel que cree en Él, se le es dado el poder, se le es dado el derecho de ser un hijo, una hija de Dios. No estamos hablando de pertenecer a una organización religiosa, de asistir todos los domingos, no importa cuán fieles seamos, no estamos hablando de eso, estamos hablando del cuerpo espiritual de Cristo, en donde Él te introduce espiritualmente en el momento en que tú depositas tu fe, tu confianza plena en que Él es el único quien te puede salvar. Por lo tanto, el templo del Señor, el templo de Dios, somos todos los hijos de Dios. Lo componemos todos los que somos hijos de Dios. Y en base a este tema respondimos 3 preguntas. La pregunta número 1 que respondimos el anterior domingo era: ¿cuál es el fundamento de ese templo? Claramente podemos ver de que toda construcción física necesita de una fundación, necesita de un cimiento sólido para que perdure y permanezca de pie. La palabra del Señor nos dice que el fundamento del templo son los apóstoles, son los profetas y es la piedra angular. La enseñanza y la revelación que Jesucristo dio a los apóstoles y a los profetas y la piedra angular que es Jesucristo mismo. Por eso la Biblia dice, ninguno puede poner otro fundamento, otra fundación u otro cimiento a este templo que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo nuestro Salvador. Sobre Jesucristo es que se construye el templo, la iglesia. Sobre ese cimiento santo llamado Jesús es que nosotros, sus hijos, somos las piedras vivas que vamos edificando poco a poco el templo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias, hermanos. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir edificando? ¿Hasta qué tiempo es que ese edificio, ese templo santo, va a seguir siendo construido? Bueno, podríamos especular y decir hasta que todos los escogidos y llamados por Dios lleguen al arrepentimiento y sean salvos. En ese momento el Señor Jesucristo vendrá a recoger a toda su iglesia, a todo su santo templo. La segunda pregunta que respondimos es: ¿cuál es la función de este templo? Si bien es cierto, vimos el fundamento. Somos nosotros las piedras vivas que somos construidos encima de ese fundamento. Ahora podemos responder cuál es la función de ese templo. Y la respuesta es el crecimiento, es la edificación. Como Pablo nos decía, este templo santo va creciendo, va siendo edificado, como lo mencionaba en el capítulo 2. Y no es que Jesucristo nos suelta y nos deja para que nosotros nos las busquemos a nuestra forma de cómo debemos crecer y ser edificados, sino que Él nos da más bien recursos, nos capacita, no nos abandona ni nos deja solos. Mencionábamos al menos 3 o 4 recursos que Él ha provisto a sus hijos para que nosotros podamos crecer y avanzar y ser edificados. La palabra de Dios es uno, la Biblia,
para que nosotros podamos leer y conocer más a Dios y su voluntad. El Espíritu Santo también es el recurso más importante que viene a morar en nosotros para Él dirigirnos y ser nuestro maestro. La oración, sin duda, nos comunica y nos hace avanzar hacia el crecimiento y la edificación. La comunión entre hermanos es sumamente importante también para el crecimiento y el avance del templo del Señor. La tercera pregunta que respondimos el anterior domingo es: ¿cuál es el propósito de ese templo del Señor? Bueno, en primer lugar, Pablo decía ser santo. Ese templo es santo. Y número dos, ese templo es la morada de Dios mismo. Ese templo es santo porque Dios quiere que vivamos separados, que vivamos apartados de lo que este mundo ofrece y nos quiere inculcar. Y también la palabra del Señor nos dice que ese templo debe ser la morada de Dios aquí en la tierra. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Ya no soy yo quien me gobierna a sí mismo, ya no soy yo quien se maneja por sí mismo, es Cristo a través de mí. La casa de Dios es nuestro cuerpo, su morada, su habitación. Somos todos los hijos de Dios, hermanos y hermanas. En 1 Corintios 3:16, Pablo nos da esta retórica y nos dice: ¿no sabéis acaso que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Haciendo una pregunta y respondiendo como una lógica: claro que sí. Todo aquel que recibe a Dios, el Espíritu Santo viene a su vida y hace de su vida una casa, una morada, una habitación de Dios, hermanos y hermanas. Muchos saben que en mi familia y como persona yo no he estado pasando momentos muy gratos en cuanto a mi salud, y esta semana, uno de estos días, estuve ahí, recuerdo, tirado en el piso de dolor, y vino mi esposa y para orar juntos, y ella en ese momento se convirtió en mi pastora, me pastoreó, podríamos decirlo así, y me citó este versículo y me decía: el Espíritu Santo está dentro de ti. Y me predicaba ella diciendo, recordándome que ni siquiera los del Antiguo Testamento tuvieron ese privilegio que nosotros tenemos ahora. Si bien es cierto, el Espíritu venía sobre ellos, venía a estar con ellos, pero no estaba en ellos permanentemente como nosotros podemos disfrutarlo. Recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu y Él viene a morar en nosotros permanentemente, hermanos y hermanas. Qué consuelo y qué aliento dan estos versículos. El tema del día de hoy, vamos a ver el título de La misión del apóstol Pablo. Y ciertamente todos tenemos un propósito especial en este mundo. Yo creo que usted debe pensar así: Dios me ha traído aquí no solo para vivir, no solo para crecer, reproducirme y luego morirme. No basta con conformarse con esa lógica formal, sino que todos hemos venido aquí a cumplir un propósito divino. El Señor tiene un plan individual para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. En el caso del apóstol Pablo, Dios lo llama para cumplir la misión que Dios tenía preparada para él, para su vida. Quiero que abran sus Biblias a Efesios capítulo 3, el versículo 1 al 7 que leyó nuestro hermano Dimar. Lo recordamos de esta forma, hermanos. Dice la Biblia, Efesios capítulo 3, el versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y hasta el versículo 7 es que vamos a avanzar el día de hoy, el cual dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Hagamos una breve oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias que nos das a tu Espíritu Santo como nuestro Maestro. Enséñanos. Que nuestras mentes estén abiertas y nuestros corazones a lo que tu palabra dice con el ejemplo de tu siervo Pablo. Encomiendo en tus manos estos minutos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bajo el tema de la misión de Pablo, en primer lugar, según el versículo 1 que hemos leído, podemos observar que Pablo se identifica a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Y anoté este punto porque me llama la atención ciertas cosas de lo que Pablo menciona en esta frase. Yo soy un prisionero de Cristo, dice Pablo. A mí me dio duro este punto, por las circunstancias en las cuales estamos pasando yo y mi familia. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba prisionero en Roma, no estaba pasándola del todo bien a nuestro punto de vista, a nuestra forma de ver las circunstancias. En la palabra del Señor, en Hechos, se relata cómo fue que apresaron al apóstol Pablo. Él, estando en Jerusalén un día como cualquiera, los judíos lo acusaron de introducir al templo santo de Dios a uno de los gentiles. Y conocemos a través de la enseñanza del hermano David, y algunas veces que lo hemos mencionado, de que era prohibido para los gentiles meterse o entrar al templo de los judíos, no podían mezclarse. De hecho, si un gentil se metía sin permiso o aún con permiso al templo de Dios, éste tenía una sentencia incluso hasta de muerte. Los judíos consideraban a los gentiles como perros, como basura, eran maltratados, definitivamente estaban lejos de las cosas de Dios. Y claro, a los judíos se les subieron los humos y ese orgullo religioso que ellos tenían, se creían los mejores. Entonces Pablo es acusado de introducir a uno de los gentiles al templo y es llevado a juicio. Pero cuando fue llevado a juicio, no le encontraron culpa alguna. Sin embargo, él continuaba apresado y decide apelar a Roma. Esto es lo que nos dice, decide apelar a César, y esto es lo que nos dice la historia. Inmediatamente es llevado a Roma para ser enjuiciado allá, en donde permanece durante 2 años en una casa alquilada, dice la palabra del Señor, pero aprisionado junto a un soldado romano. Prisionero de Cristo, dice Pablo. Lo que llama la atención aquí es que él no se considera un prisionero de los judíos. Él no se considera un prisionero de Roma. Él no se considera un prisionero ni siquiera de César. Él dice, yo soy prisionero de Cristo. Y es que Pablo comprendía
que era la mano de Cristo que lo había llevado a tal situación. ¿Entiende usted eso, hermano? Basta con esta frase para aprender la doctrina de la soberanía de Dios, de que Dios está en control de todo nuestro entorno, de que Dios sabe qué es lo que estamos pasando o sufriendo, cuál es nuestra situación actual. Lo más humano y razonable es pensar que lo que le hicieron a Pablo es una tremenda injusticia, porque era falsa la acusación que él tenía. Él podría en esta carta haberse quejado diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Como muchos de nosotros lo hacemos, o como yo lo he hecho. ¿Por qué me sucede esto a mí si yo estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo es posible que cometan esta injusticia en contra de mí? Pero es interesante cómo en toda la carta de Efesios, él no escribe ni una sola queja ni ninguna pregunta como tal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él entendía que Cristo lo quería en ese lugar. Era la buena voluntad agradable y perfecta de la soberanía de nuestro Dios y Salvador. Hermanos, saber esto nos ayuda, creo yo, a cómo reaccionar en las dificultades que pasamos en nuestras vidas. Recordar de que Dios está en control. Por eso dice Pablo mismo en Romanos, capítulo 8, el versículo 28, sabemos con seguridad, con certeza, dice Pablo, sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios en esta mañana? A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, le ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Tenemos un Dios que controla y orquesta todo nuestro entorno. Y esta forma de pensar lo hacía sufrir con gozo al apóstol Pablo. Sufrir, pero sufrir bien, decía el pastor Miguel Núñez. Por eso decía en Colosenses 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, hablándole a los gentiles, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Por causa de su llamado, por causa de predicar el evangelio a los gentiles, es que Pablo tenía que pasar por estas circunstancias. Y ahora, de aquí en adelante, Pablo va a entrar en detalle acerca de este llamamiento precisamente. El versículo 2, podemos observar en sus Biblias, el versículo 2, Pablo no solamente se ve a sí mismo como un prisionero de Cristo, sino dice el capítulo 3, el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En segundo lugar, Pablo se consideraba como un administrador de Dios. La palabra administración en el griego original es la palabra oikonomía, de donde proviene nuestra palabra economía. La palabra del Señor indica que Pablo aquí era un administrador, y un administrador es una persona que maneja los bienes ajenos, ya sea de una casa o ya sea de un negocio, para beneficio del dueño, como el trabajo que hace un mayordomo, administrar. ¿Y qué era lo que Pablo administraba? Dice el versículo 2, la gracia que me fue dada. El apóstol Pablo administraba la gracia de Dios. Y cada vez que hablamos de la gracia de Dios,
no debemos solo limitarnos a hablar de la salvación. Todo lo que Dios nos da es por su gracia, hermanos y hermanas. La gracia aquí se refiere a todos los favores inmerecidos que recibimos de la mano de nuestro Dios, no solo la salvación. Y esa gracia que Pablo recibió de parte de Dios, él debía ministrarla, él debía darla, él debía compartirla con otros. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, tú eres un administrador. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10, cada uno, aquí ya no solo entra el apóstol Pablo, o los demás pastores, o los demás apóstoles, sino cada uno de los creyentes según el don que ha recibido, ministrelo, compártalo. Haga el servicio para con otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que Dios nos da, no solo es para nuestro beneficio y bendición, sino también para bendición de los demás, para bendecir a otros. Todo le pertenece a Dios. Tu tiempo, tus dones, tus habilidades, todo le pertenece a Dios y Él te lo ha dado para glorificarle a Él, pero también te lo ha dado para bendecir a los demás, para ministrarlo a los demás, para el bien de los demás. En Bolivia, hace años atrás, recuerdo un hombre inolvidable en la iglesia. Ancianito, él se acercó a un grupo de nosotros. En ese tiempo yo era líder de adolescentes, me parece. Y él nos preguntó, ¿y cómo un viejo como yo puede servir a Dios? Aparte de ser viejo, pobre y no tengo nada, dice. Y uno de nosotros le preguntó, ¿y qué hace usted? ¿Qué tiene usted? ¿A qué se dedica usted? Y él dice, yo vendo gelatina de pata. Probablemente esta receta le parecerá a usted un poco rara, pero sí en Bolivia nosotros tenemos, aunque no suene tan bien, una deliciosa gelatina preparada de pata de vaca. Y este hombre se levantaba todos los días en la madrugada a hervir sus patas de la vaca, o a veces de cerdo, y eso hervía todo el día, y al día siguiente él preparaba su gelatinita, lo metía al refrigerador y salía a las calles a vender. Y entonces uno de nosotros le dijo, ¿y por qué no traes gelatina para los niños de la iglesia? Todos los domingos teníamos reunión de niños en las tardes y se juntaban muchos niños. Y le dijimos, puedes vender aquí tal vez o darlo a un precio más barato si quieres servir al Señor. El hombre se puso tan feliz que comenzó el primer domingo y las primeras gelatinas las comenzó a vender. Pero después sintió tanto gozo de ver que esos niños degustaban su gelatina y terminó regalando todas sus gelatinas. Él contaba que esa semana le fue tan bien y Dios lo prosperó tanto que desde ese domingo, él cada domingo traía sus gelatinas gratis para dar a todos los niños. Y qué testimonio más hermoso, hermanos. Cómo Dios responde, nos provee cuando nosotros decidimos servirle. Cuando Dios llamó a Moisés, el Señor le preguntó, Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y él le dijo, una vara, una simple vara. Entonces podemos ver en la palabra del Señor, ¿quién iba a pensar que esa vara manifestaría grandes milagros y todo el poder de Dios? Hermano, hermana,
Tal vez Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Eso que tienes, eso que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios y para bendecir a los demás, para ministrarlo a otros. Para los que trabajan en finanzas, saben que un día del año llega en que hay que hacer auditoría, ¿no es cierto? Tal fecha hay que hacer auditoría y todos se ponen las pilas porque la auditoría tiene que salir bien. El jefe tiene que salir contento y feliz. Hermanos, hermanas, un día vendrá el jefe de jefes a pasarnos auditoría a cada uno de nosotros, sus hijos. Y lo que hemos recibido, Él nos preguntará, ¿lo administraste bien? Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 10, porque es necesario que todos, cada uno de nosotros un día nos presentemos ante el juicio, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba su recompensa según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Tu espíritu y alma estarán un día allá en la presencia misma de Cristo y tendrás que rendir cuentas de todo lo que Dios te ha dado. ¿Cómo lo has administrado? Como miembros del cuerpo de Cristo debemos funcionar así, de esta forma, hermanos. A todos se nos da la gracia de Dios y debemos administrarla para nuestro beneficio, para su gloria, pero también para beneficio de los demás. ¿Qué te parece si esta semana le preguntas al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo ministrar a otros esta semana lo que tú me has dado? ¿Cómo yo puedo bendecir a un hermano de la iglesia? Le llamo, lo visito, le comparto tal cosa. ¿Cómo yo puedo ministrar lo que tú me has dado, Señor? Hazlo esta semana. Ahora, en el caso del apóstol Pablo, la administración que Dios le da fue algo especial. El versículo 3 y 4 de Efesios 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio en el versículo 3, misterio en el versículo 4. Para nosotros misterio es una cosa que no tiene explicación. Esas piedras que fueron encontradas en tal isla no tienen explicación de quién las puso ahí. Para nosotros misterio es eso, pero el pastor David nos explicaba esta mañana claramente que un misterio es una verdad que antes estaba oculta, es decir, en el Antiguo Testamento, y que ahora ha sido revelada. De ahí que viene la palabra apocalipsis, o en inglés revelación. La palabra apocalipsis, apo significa des, y calipto significa velo, desvelar. Sacar a la luz algo. ¿Y cuál era ese misterio que Pablo revela? Bueno, eso está en el versículo 5 y el versículo 6 de Efesios capítulo 3. Espero que todos hayan abierto sus Biblias o hayan encendido sus Biblias. Acompáñenme en Efesios capítulo 3, el versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son, ¿qué cosa? Coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que en la cruz de Cristo Dios reconcilió tanto a judíos como a gentiles para llegar a ser un solo pueblo. Y ahora los dos, siendo un solo pueblo, pueden participar de los mismos derechos y privilegios. Coherederos de Cristo Jesús.
Somos coherederos de Dios, hermanos y hermanas. Somos herederos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted como hijo de Dios es un heredero. Hadan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. No estoy hablando en lengua por si acaso. Es el nombre del príncipe más rico sobre el planeta Tierra. Estamos hablando del hijo del presidente de los Emiratos, de los Árabes Unidos. El heredero más rico de todo el planeta. ¿Saben cuánto le costó a él esta riqueza? Ni una gota de sudor, absolutamente nada. Todo por ser simplemente el hijo del presidente de los Emiratos, de uno de los hombres más ricos del mundo. No le costó absolutamente nada, solamente ser hijo. Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y sabe de qué es dueño Dios? ¿Usted sabe de qué es dueño Dios? De todo. Y usted y yo somos sus herederos. No importa si tú eres descendiente de Abraham físicamente o no. No importa si eres de aquí o eres de allá. No importa si tienes papeles o no tienes papeles. No importa si has nacido en Norteamérica o de pronto has nacido en un rincón de un pueblo allá que es olvidado, desconocido. No importa, hermano y hermana, si tú eres un hijo de Dios, por la fe eres parte del Israel de Dios, por lo tanto eres un heredero. Y esa herencia la podemos ir disfrutando desde ahora. Porque Efesios nos enseña que todas las promesas, todas las bendiciones son nuestras. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora hemos visto en el primer punto a Pablo como prisionero de Cristo, comprendiendo la soberanía de Dios. En el segundo punto hemos visto que Pablo se ve como un administrador de la gracia de Dios. Y para terminar, Pablo en el tercer punto se ve como un siervo de Dios. El versículo 7 dice, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Yo fui hecho ministro, y la palabra ministro en griego es la misma para diáconos. Diácono en español significa un servidor de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo aquí en otras palabras es de que yo no merezco servir a Dios. Es un privilegio que Él me ha dado. A pesar de las circunstancias difíciles que Pablo atravesó, él decía, para mí eso es un privilegio, servir a Dios. ¿Y cuáles fueron los problemas o problemitas que atravesó el apóstol Pablo? ¿Será que Pablo tuvo situaciones difíciles? Bueno, ya hemos mencionado una de que estaba preso, impedido de su libertad como ciudadano. ¿Será que Pablo tuvo otras circunstancias difíciles en la vida? ¿Usted cree? Bueno, les recuerdo algunas de ellas. ¿Cuáles fueron esos problemitas? Dice la Biblia que él estuvo 5 veces, él fue azotado. En 5 ocasiones recibió 40 azotes menos 1. 3 veces fue azotado con vara. ¿Alguna vez su papá le dio con vara? Sí, dicen por allá. Bueno, ya saben más o menos cómo se siente. El apóstol Pablo fue 3 veces azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces naufragó en alta mar, enfermó con un aguijón, y aún 2 de Corintios dice,
en peligros sin número, muchos peligros, todo por servir a Cristo. Pero a pesar de todo, aquí Pablo dice, es un privilegio servir a Dios. Hermanos, servir a Cristo realmente es un enorme privilegio. No estamos hablando de servirle a un personaje importante, no estamos hablando de servirle a un actor o actriz de telenovela, no estamos hablando de servirle ni siquiera al presidente de este país o al presidente de los Emiratos, estamos hablando de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le decía un padre a su hijo, quien era candidato a un alto cargo de gobierno: hijo, si el Señor te llama, no te rebajes a ser el embajador de Inglaterra, le decía. Por supuesto, no todos hemos sido llamados a servir a Dios a tiempo completo, pero para ser fiel a Cristo no necesitamos ser pastores o todos misioneros a tiempo completo. La pregunta y el punto aquí es si vemos que el servir a Cristo es un gran privilegio y una gran honra, como lo veía el apóstol Pablo. Todos los hijos de Dios somos llamados a servirle como profesionales, como empleados, como jefes, como constructores, como panaderos, como amas de casa, como madres, como padres. Todos somos llamados a servirle. Por eso dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, todo absolutamente, hacedlo de corazón como para el Señor. Y en el versículo 7, la última parte, el apóstol Pablo termina diciendo, según la operación de su poder. Yo les sirvo, pero esto es en base a la operación de su poder. ¿Qué nos enseña? Que necesitamos indispensablemente el poder del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Pablo estaba consciente de que sin él nada podemos hacer. Necesitamos el poder de Dios. ¿O quién es el que tiene el poder para convertir o para convencer? ¿Usted? No. ¿Quién es el que da el poder para seguir adelante a pesar de los problemas? ¿Quién es el que da el poder y derrama su gracia para continuar aún en medio de las enfermedades? Es Dios, hermanos y hermanas. Y Pablo reconocía que si no fuere por su gracia y por su poder, pues no podríamos hacer nada que sea útil para Dios. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, hermanas, a nuestro parecer o a nuestro punto de vista, el apóstol Pablo era un superhombre. Basta con ponerle una capa. Mis hijos, cuando dibujan a veces a Jesucristo, lo dibujan con una capa para mencionar que Él es un superhombre. Y sí, realmente lo es. Y cuando dibujan a algún personaje, también lo dibujan con una capa. Pareciera que Pablo, con todo lo que hizo, fue un superhombre. Pero hermanos, hermanas, Pablo simplemente era un hombre común y corriente, así como tú y así como yo. ¿Cuál era la diferencia que él marcaba? El poder de Dios, del Espíritu Santo actuando a través de su vida. Esa era la diferencia. Él amaba a Dios. Y él seguía adelante a pesar de sus circunstancias difíciles. ¿Saben por qué? Porque él tenía en su mente una clara definición y comprensión de que él había recibido un privilegio de servir al Creador del universo, a Dios. Hermanos, hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean con todos los que aman a Jesucristo con amor inalterable. Pongámonos de pie y oremos en este momento.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos el ejemplo de la misión del apóstol Pablo. Gracias porque podemos entender, Señor, que nosotros también tenemos una misión y que servirte es un gran privilegio. Que salgamos de aquí animados a sembrar espiritualmente. Que salgamos de aquí, Señor, a brillar. Que salgamos a testificar. Que salgamos, Señor, animados a servirte de corazón y con mucho amor. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes. Bendícelos a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.